Regresamos con más. Esto es Despierta con CDN. Gracias a ustedes, como siempre, por el favor de su sintonía. Para nosotros es un placer presentar en esta parte del programa la entrevista especial conjunta entre CDN, Canal 37 y el periódico El Caribe. Hoy nos acompaña Monseñor Freddy Bretón, arzobispo metropolitano de Santiago, también presidente de la Conferencia Episcopal de la República Dominicana. Monseñor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Tendremos el orgullo y el placer de entrevistarle don Nelson Rodríguez, director del periódico El Caribe, Albanelli Familia, directora de CDN Canal 37, Yulisa Céspedes, destacada periodista y comunicadora, igual Yanesia Espinal, de nuestro periódico El Caribe, y su servidora Catherine Hernández. Un placer. Bien, bien, gracias. Aquí estamos estrenando. Primera vez. Bien. Después de la pandemia, su primera salida. No, digo primera vez aquí en El Caribe. Sí. Porque no me había tocado, siempre vivimos un poco resguardados en el interior. Sí, el arzobispo sale poco de Santiago. Bueno, por lo de la presidencia de la Conferencia del Episcopado, tengo que hacer horario de oficina alguna vez en la sede de la conferencia. Pero nos ha trastornado y nos ha educado el COVID, porque quizá había muchas horas de oficina innecesarias. Ahora se coordina y el que se quiere ver a uno, pues hace una cita, viene uno, gracias a Dios que... Bueno, Monseñor Freddy Bretón Martínez. Que lo oiga la vieja, Martínez. Que lo oiga la vieja. Hay un libro de él, el apellido Martínez, porque él Bretón, saca tiempo para hacer... Bretón. El apellido Bretón. Sí, él saca tiempo... tiene un apéndice... Porque la vieja de una vez me preguntó, ¿y cuándo vas a escribir el mío? Sí, no, yo siempre reivindico a la vieja. Él saca tiempo para hacer horario de oficina en la conferencia, para pastorear a su feligresía. Para hacer su programa de CDN. Programa de televisión, pero también para escribir. Monseñor tiene más de 12 obras escritas. Incluso el penúltimo laureado de la Feria Nacional del Libro con el premio Osvaldo de Don Jiménez fue él. Sí. Los Entresijos del Viento. Sí, señor. Oiga, qué título. Y él acaba de publicar, nos lo trae calientito aquí, 2 libros de poesía, tan calientito que tiene fecha de noviembre de 2021. Sí. Poesías completas. Completas, sí. Quiere decir todo lo que yo... bueno o menos bueno, ahí está, respecto a ese género, que ahora he querido organizar un poco, y el otro, que no es poesía, sino más bien relatos cortos. Boca de pez. Boca de pez. Es una selección de relatos que he trabajado nuevamente, organizando un poco, porque a veces uno publica desorganizadamente en cuanto a los géneros literarios y luego reagrupa y revisa algunas cosas, pues de eso se trata. Bien, Monseñor le trajo a cada uno de ustedes un ejemplar de Yo no sé si alcanzarán, pero se repartirán como puedan. Sí, está por ahí. Monseñor, un placer, buenos días, estar por aquí. Sí. Estaba hablando antes de entrar con Monseñor de la tragedia de Chiapas que enluta a familia de Baní. Sí. Él estuvo en Baní. Y está muy cercano, pero estaba pensando yo, Monseñor, mire, eso fue ahora en Chiapas, 17 dominicanos, hay 7 fallecidos, pero la semana anterior en Miche naufragó una yola, 8 personas fallecidas, son 15 en menos de 2 semanas, entonces yo no sé qué es lo que pasa, si es que hay desesperanza. Pero ¿qué interpretación le da usted a eso? Porque yo podía invocarle la 4ª palabra, creo que, Dios mío, ¿por qué nos ha abandonado? ¿Qué es lo que está pasando? No. Yo creo que se mezclan varias cosas. La más evidente es la necesidad de la gente, que hace que salga, como dicen popularmente, a buscar vida. Es lo primero. Otros también mencionábamos que se pueden ilusionar con el sueño americano, como dicen, que yo no les hago el favor, porque americano soy yo. Yo digo, será el sueño norteamericano, pero bueno, la gente no aclara esas cosas. Entonces, todo eso, o alguien que tiene mucha ilusión por superarse, o incluso por progresar económicamente, y se aventura
a veces sin medir las consecuencias, sin preguntar mucho. Recuerden ustedes que una vez se decía aquí que los dominicanos creían que cuando llegaban a Nueva York iban a recoger dólares en las calles, porque antes hubo mucho más movimiento de migración. Entonces es lamentable. Usted ha mencionado, por ejemplo, de Baní, pero yo que duré 17 años recorriendo todos esos lugares, esto es específicamente, ¿cómo dijimos? Cañafistol. El Cañafistol de Baní, de ahí son tres, dos murieron y uno parece que lo deportan. Entonces, yo pienso en el drama humano, porque he visto, y en esa misma zona, he visto personas que han hipotecado su casa para irse, o han cogido prestado, sabe Dios, a interés de cuánto, para irse. Entonces, en casos así, el fracaso es redondo, porque, y peor todavía, con muerte. Pero a menudo es pérdida de la casa que hipotecaron o endeudamiento. Es penosa la situación. Y yo he tenido que conocer, incluso de ahí mismo, como conversábamos fuera de cámara, con personas de por ahí también que han echado mano a todo lo que tenían para hacer esos viajes. Y entonces, en uno de estos casos tenía 5 hijos y encargó que se lo cuidaran, que iba a buscar la superación para ayudar precisamente. Es lamentable, pero habría que hacerle caso, porque si es la pobreza, entonces mientras más atacamos la pobreza, se supone que bajará el número de personas que arriesguen su vida, o como cuando es en una yola, porque ahora fue un accidente en tierra, no hay seguridad, ni siquiera por tierra, que se diría es más seguro que en el mar, porque lo de Miches que usted mencionó eran unas yolas, unos accidentes de yolas. Entonces, es lamentable, y yo creo que debemos todos, las autoridades principalmente, pero todos remediar. Y si alguien está encendido en una idea y es un sueño, que alguien le abra los ojos también. Y las autoridades, en la medida que remedian la situación social, están frenando la migración. En la misma medida que se remedia la pobreza, que se subsana la precariedad, entonces se frena la emigración. Siempre habrá quien emigre. Aún teniendo recursos económicos, hay gente que le gusta salir del país, pero hay otros que es la miseria que los empuja. Entonces ahí creo que debemos mirar todos. No, y la misma historia de la humanidad y el mismo sentido de la Biblia es la emigración. Y la cultura universal entera está llena de grandes migraciones. Un tema interesante. Monseñor, el tema de la criminalidad, de la violencia, ustedes que lo vivieron en su familia hace poco, con la muerte de su hermano, un hecho de violencia. Ella lleva 2 años, sí. En enero cumple los 3. Sí, hemos tenido que experimentar, porque uno, si es el prójimo, lo siente como de uno. Desde nuestra fe no hay dolor ni sufrimiento de alguien que sea indiferente a uno, porque es carne y sangre de la propia, el prójimo. Pero cuando toca en la familia, entonces ahí yo he dicho que no, yo no he recibido otro impacto en mi larga vida ya. No he recibido un impacto más grande que esa noticia. Entonces, uno entiende la situación de aquellas personas que pasan por algo así, pero cuando te sucede a ti mismo en tu propia carne, en un pariente tuyo, entonces entiendes mucho más. Ahora hay una reforma policial que entonces ahí que suspiraría uno con que cambiaran las cosas, porque si usted me preguntara, ¿hay alguno preso por la muerte de su hermano? No me lo preguntó usted, pero si me lo preguntara,
yo tendría que decirles que no hay nadie preso. Precisamente en su entierro, en las exequias que me tocó celebrar a mí mismo, yo decía, bien, ya no se puede hacer nada por él, pero ¿y la sociedad? Dos malhechores que van a quedar en medio de la sociedad, porque se sabe que eran dos y lo vieron y todo eso. Y sin embargo, no hay nadie preso. Hay uno detenido y fue dejado en libertad por insuficiencias de pruebas. El hermano del arzobispo de Santiago. Nos sorprende que nos diga. El hermano de la. Imagínese un ciudadano común. Yo que no miento mucho ese título, pero yo dije el hermano del arzobispo de Santiago, que se supone que, prescindiendo de quien sea, en este caso yo, es una persona reconocida. Y eso trascendió incluso las fronteras de aquí, porque claro, hay gente que me ha llamado de fuera del país y no me conoce y dice, ¿a usted fue al arzobispo que le mataron el hermano? Sí, sí, soy yo, porque trasciende las fronteras eso. Y ni aún así, entonces yo pensé, ¿y un pobrecito? Bueno, vimos ayer un señor que se pegó fuego porque no, la justicia dice que no le ha hecho caso. Un pobrecito. Si una cosa con una resonancia más allá de las fronteras del país y no hay nadie preso, nadie cometió ese crimen, entonces eso sí es serio. Y por eso la invitación a que la justicia se emplee a fondo, el subsanar las deficiencias de la Policía Nacional, eso es evidente que es una necesidad que la misma población clama a gritos. Entonces, ahora se anuncian las medidas para ver si se transforma la policía. Se supone que no es tarea fácil, pero como se dice siempre, si hay voluntad política para hacerlo, tenemos esperanza. Hay anunciadas unas medidas. El mismo presidente ha dicho que eso no se va a quedar engavetado por ahí. Le dieron 2 años. O una expresión semejante a esa. La comisión dice que en 2 años habrá avances significativos. Entonces, habría que tener un poquito de paciencia porque se sabe que esa es una descomposición inveterada. ¿Sabe Dios desde cuándo? Entonces no se puede remediar de la noche a la mañana. Entonces, pero, y qué pena, porque policías cumpliendo cabalmente con su misión, con toda honestidad, y otros que vengan a dañarle la imagen, porque entonces fácilmente cualquier persona cree que toda la policía es así, y no toda la policía es así. Por ejemplo, los que actúan en connivencia con los malhechores para que roben y asalten y les den una parte de los bienes a la policía, ¿usted sabe lo grave que es eso? Yo que llegué a creer que eso, como dicen en nuestros campos, que eso era cuento de camino. Y he tenido que saber que no. O que un oficial se haga rico y no pueda explicar y justificar la riqueza. ¿Qué va a decir la población? Entonces, por eso el trabajo, es grande el trabajo que hay que hacer, de adecentar el país, de arriba abajo, comenzando por nosotros. Por eso la misma iglesia, si digo adecentar el país, formamos parte del país, entonces a nosotros nos toca también. Y por eso habría que celebrar las medidas del Papa Francisco en cuanto a la iglesia, por ejemplo, en el caso de los menores, todo eso. Hay un deseo de transparencia y un trabajo realizándose en esa dirección. Entonces el país tendríamos que ponernos la pila, no solo la Iglesia Católica, sino todo el mundo. Una cosa que yo quizá la he repetido demasiado, cuando se habla de la patria, no hay fecha patria en que yo presida una celebración y no diga lo mismo. Sí. Que hay quien cree que celebra la patria porque se pone tremendo escudo o una bandera y se ven bonitas. Pero la patria es el crecimiento de cada persona, la superación. Cuando estudia un muchacho que busca la superación, es la patria creciendo.
Cuando un funcionario ejerce honestamente la función que le toca, eso es la patria luciéndose. O el militar, o el profesional, el que sea. Ese es el crecimiento de la patria. Que a veces poner la bandera, sí, en los días 27 de febrero, cómo no, preciosa, pero la bandera que hay que enarbolar es la conducta individual. Entonces, si ustedes me preguntaran ahí, ¿y qué tiene que ver todo eso con la lucha contra la corrupción? Lo mismito. ¿Cómo vamos a desentar la patria? ¿Cómo la vamos a encumbrar? Con la conducta de cada uno y principalmente del que maneja dinero del erario público. Entonces hay que vigilarlo completamente y no tener compasión de nadie. Solo así. Entonces llegaremos a dar a respetar a este país. Pero creo que estoy hablando mucho yo. No, a usted que le toca hablar mucho. Monseñor, no tengo que dejar que ustedes trabajen también. Aparte de la lucha contra la corrupción, también libramos la lucha contra la delincuencia, de la que ya usted dijo que fue víctima, usted, su familia, su comunidad, el país, cuando vio que a un arzobispo le matan un hermano. Entonces, eso es yo difícil. Que no me la doy de arzobispo, pero dije, al arzobispo de Santiago, ¿y qué será a la viejita de Cienfuegos, de Santiago? La justicia tiene que darse a respetar y lucirse en los casos de personas más humildes, lucirse ahí, porque ahí es que se sabe que es justicia de verdad. Así es. Porque si le hacen justicia a un grande, a lo mejor sospechan que vino por detrás. Por relaciones. Con alguna prebenda. Pero si es a un pobrecito. Ajá. A propósito de eso, la Policía Nacional tiene que someterse ahora a unos cambios estructurales que se supone que deben de ser lo suficientemente importantes y correctos para que cosas como esa se den lo menos posible y cuando se den tengan una persecución efectiva o tengan, digamos, que una intervención efectiva por parte de la policía y que la gente no salga a la calle precisamente a ser atracada, a ser robada y a que la maten. El grupo de tarea que trabaja la reforma de la Policía Nacional ha dicho que encontró una institución desprotegida, sin recursos, sin entrenamiento, sin manejo de las emociones, sin tácticas para el enfrentamiento de la delincuencia y una cantidad de cosas que, aunque no nos sorprenden, no dejan de ser preocupantes. Si usted, como arzobispo de Santiago, una comunidad, una ciudad, una provincia que tiene altos niveles de delincuencia, porque inclusive los videos de Santiago con atracos y asaltos son innumerables, si usted tuviera que aportar desde el punto de vista de la iglesia, pero además de una persona que recibió el impacto directo de la delincuencia, ¿cuáles aportes usted le haría a ese grupo de trabajo, de investigación que está tratando de mejorar la Policía Nacional? Yo insistiría en algo que usted ha mencionado, ampliándolo, en la partecita que usted ha mencionado, porque los males que usted menciona van mucho más allá de la policía, la población. Mencionó lo psicológico. Ahora, piense en una persona sin sentido de los valores, sin sentido del respeto al ser humano. Todo eso está involucrado en este fenómeno. Y por eso yo diría que nunca puede venir la solución solo de la Policía Nacional. Y el que lo piense así, yo creo que está falseando incluso el planteamiento del problema. Porque están involucradas personas, es decir, es la población, Entonces, en un aula, un profesor que está haciendo su trabajo en un aula, ahí hay que contribuir, porque hay que educar para la paz, con un sentido de respeto a la dignidad ajena. Y si no se hace así, no hay reforma de la policía que valga. Eso pienso yo. Luego, nosotros en el púlpito, como se dice, en las iglesias, en las ranchetas donde celebramos, en las comunidades, donde sea, sembrar una semilla sin cansarnos, lo hacemos. Que a veces yo digo, nos duele la garganta de tanto hablar de paz y de respeto.
pero no podemos cejar. Entonces hay que continuar. Todos los profesionales, cada uno en su profesión. Entonces, que por ejemplo, los jóvenes, mencionamos hace un momento el tema de la corrupción. Entonces, un profesor trata de inculcar los valores en el aula, pero sale ese muchacho y ve que en el país hay funcionarios sin escrúpulos, que se hacen ricos de la noche a la mañana. ¿Qué va a aprender ese joven? Es una cátedra que se le está dando. Es decir, que cuando se hace frente a la corrupción, no solamente se está remediando la corrupción, se están evitando que tenga modelos negativos, paradigmas negativos para los jóvenes, para que no tengan de dónde copiar el mal que van a hacer a la sociedad. Entonces, el planteamiento principal para mí es que es tarea de todos mejorar la sociedad, no solo de la Policía Nacional ni del Ejército, la familia, el criar a los hijos, aunque sea secretamente, que eso no aparezca nunca en los medios ni en ningún lado, pero esa tarea hay que hacerla. Que creo que criar bien una familia no es noticia, es más bien la disfunción lo que es noticia. Si sucede un crimen en medio de una familia, pero que una familia es buenísima en un sector, difícilmente llegue a los medios. Entonces tendríamos que darle relevancia a esa tarea también. Y que no se crea que es la iglesia de atrasada pide que se atienda a la familia. No, no es por atrasada, es porque es valor fundamental, el núcleo vital para la sociedad. Y si no atendemos todos a eso, de la Iglesia Católica, los evangélicos o cualquier denominación que sea, todos tenemos que atender a ese punto. Yo creo que así mejoraríamos. Mire, deténganme, que ustedes me ponen... Lo van a detener. Precisamente ahora. vamos a aprovechar esta pausa para hacer, para irnos a comerciales. Vamos a regresar con esta entrevista interesante con usted en unos minutos acá en Despierta con CDN. Ya venimos. Regresamos con más. Esto es Despierta con CDN. Para nosotros es un placer y un honor entrevistar hoy a Monseñor Freddy Bretón, arzobispo metropolitano de Santiago, en esta entrevista especial de CDN Canal 37 y el periódico El Caribe. Yanesia Espinal tiene el turno para pregunta. Monseñor, en sus intervenciones usted ha mencionado el tema de la corrupción, la importancia de que se combata. Pero en este momento en el país hay como nuevos bríos en la lucha contra la corrupción. El presidente habla frecuentemente de la independencia del Ministerio Público. La Iglesia Católica, que siempre ha sido una voz que ha tronado bien fuerte desde el púlpito en contra de los actos de corrupción, ¿cómo observa este nuevo proceso? ¿Cuál es el pulso que tiene de este proceso? Porque hay quienes se quejan de que supuestamente hay selectividad en los casos, que no hay tal independencia, gente que dice que se trata de persecución política. ¿Cómo lo observa la Iglesia Católica? Yo diría que en lo personal lamento la situación, por ejemplo, de los que están presos ahora. Con frecuencia me acuerdo de ellos. Algunos los conocí yo, a la mayoría no, pero son gente pública. Pero porque uno trata de imaginarse lo que pasa, aunque quizás no pase dificultades, pero si está privado de su libertad, uno se supone que estará sufriendo. Entonces es un proceso tedioso, que yo no se lo desearía a nadie, y que luego vaya y haya un inocente y tenga que pasar por esa, es lamentable. Yo mismo me acuerdo y me compadezco, incluso los he encomendado en la oración, algunos de ellos, como les digo, en los que estuve en contacto con ellos. Pero me han preguntado otra vez y digo, la justicia tiene que hacer su trabajo. La justicia tiene que hacer su trabajo. No se puede impedir este proceso. Es lamentable que a un inocente tuviera hasta que sufrir. Pero y los que sean culpables,
Y la enseñanza a la que aludíamos anteriormente, la enseñanza que hay que dar especialmente a los jóvenes, que aprendan que no todo da lo mismo, que cualquier conducta no es igual. Y no es lo mismo la honestidad que el latrocinio, el no tener escrúpulo para apoderarse de los dineros públicos. Alguien tiene que dar esa cátedra y le toca a la justicia. Entonces, hay muchas opiniones y siempre hay opiniones diversas, pero da la impresión que están haciendo su trabajo en serio. Hay gente que habla de otras cosas y yo digo, ¿sabrán esa gente lo que están diciendo? Yo no lo sé, de si están persiguiendo a esto o persiguiendo al otro, o no lo sé. Pero como quiera, es desagradable el trabajo que tiene que hacer la justicia. Alguien sale lesionado, culpable o no culpable, es puesto en situación incómoda, pero la sociedad merece recibir un ejemplo. Y por eso, a mí me han preguntado en varias ocasiones, ¿y la iglesia qué dice de la corrupción? Y yo digo que por principio la iglesia tiene que estar contra la corrupción, obligatoriamente. No es que voy a pensar si como obispo yo estoy de acuerdo o no con la lucha contra la corrupción. No, si yo pertenezco a la Iglesia Católica, por principio tengo que ir contra lo mal hecho. Y no la Iglesia Católica, diría cristiano en general. O sea que casi ni habría que preguntar. Sí, es bueno que se explicite, pero la Iglesia obligatoriamente tiene que apoyar la lucha contra la corrupción, porque es lo mal hecho y luego las consecuencias para la sociedad. Entonces, por eso vemos con buenos ojos, eso sí, que se actúe apegado a la ley, con el respeto a la dignidad de cada persona, eso sí, pero que el trabajo se haga y que nadie se interponga, porque estaría haciéndole un daño grande a la sociedad. Ese es mi pensar. Monseñor, hablemos de un tema por lo general espinoso. Me refiero a la situación con la vecina Haití. El 15 de noviembre usted publicó en el sitio de la Conferencia Episcopal una reflexión sobre lo que ocurre con las mujeres embarazadas haitianas que han sido retornadas a su país de origen tras una decisión del gobierno dominicano de normar el proceso migratorio en el país. Después de que usted escribió eso, ¿cuál fue la respuesta? Y ayúdenos a entender cuál es la posición de la Iglesia sobre una situación tan delicada como la que vive la vecina nación y cómo impacta, por supuesto, a la República Dominicana. Gracias a Dios que no solo la Iglesia Católica, muchas voces se levantaron y en el ámbito religioso de otras denominaciones también. Y un poquito antes de eso, yo hablé de los estudiantes. Así es. Y el problema de las visas. Y una satisfacción muy grande que me llevé es que uno hace esas cosas y no lo hace pensando en para qué lo hace, sino porque tiene que hacerlo. Pero cuando uno ve que hay gente que está padeciendo por ese motivo y entonces manda a felicitar, como me sucedió a mí, que recibí varios mensajes de personas, por ejemplo, y hasta de algunos haitianos, porque en la Iglesia Católica tenemos hasta diáconos haitianos, en la Iglesia Católica, en el mismo Santiago, y sacerdotes haitianos también tenemos. Entonces, esas personas que están viviendo su situación se sienten muy aludidas y muy favorablemente cuando uno hace una intervención como esa. En el caso de las embarazadas, más todavía. Yo me manifesté cuando estaba empezando y por eso no disponía de datos. Si usted decía que se habían quedado algunos cabos sueltos. Y lo digo ahí, que había sí cabos sueltos que yo no, pero si se trataba de una mujer y embarazada, mucho más. Es decir, decía yo, la dignidad humana no está en juego. Es decir, lo único claro aquí es que hay que respetar la dignidad humana y mucho más si es una mujer gestante, ponía yo, porque me parece evidente.
Es decir, siempre hemos defendido que las autoridades tienen que aplicar las leyes. Por ejemplo, hay leyes de migración. A la iglesia no le toca aplicarla, dije yo una vez, pero a las autoridades sí. Entonces, ellos verán cómo, a quién dan paso, extranjeros que quieran venir al país, etcétera, etcétera. Pero la iglesia lo que sostiene es que la dignidad de cada una de esas personas siempre debe ser respetada. Siempre debe. Y en el caso de una mujer embarazada, pues es evidente. Entonces, yo tiré hasta una pullita a nosotros los dominicanos. Así es. Que cuando llegaría el día en que tuviéramos personas honestas en la frontera que pusieran en alto el nombre del país, porque si entran es porque alguien cobra para que entren, y hay dominicanos en eso, y desde hace siglos que se habla de que en la frontera hay personas que se dejan convencer con los centavitos y se les olvida patriotismo y todo. Entonces, que se pida a la comunidad internacional que remedie en Haití lo que se dijo. ¿Por qué no conseguir ayudas y focalizarla directamente para centros de salud? Allá, eso se puede hacer. Y las que vivan aquí tienen que atenderse aquí, incluso aunque estén ilegalmente. Si las dejaron entrar, tienen que atenderla aquí. Entonces, esa es la situación. Pero me parece que hería la sensibilidad humana. Pero usted dice que recibió buenos comentarios de un grupo de la población y no habrá recibido también ataques. No, porque a mí me llegan muy pocas cosas directamente. Porque yo he tenido que, incluso de algunas redes y cosas, quito Messenger y quito todo, porque por ahí llegan, a nosotros nos llegarían tantas cosas que no podemos atender. Entonces, por eso me libro un poquito. Se supone que hay gente que piensa lo contrario. Muy inteligente, muy inteligente. Pues, señor, no quisiera que terminásemos aquí sin hablar de lo especial que es este mes de diciembre, que está la natividad del Niño Dios. Entonces yo digo que nació en un pesebre. Mensaje y símbolo de la humildad, por eso lo que menos se practica es del país y en particular este mes. Bueno, en el país no, en el país hay mucha gente que vive humildemente y se goza con la humildad. Sí, yo lo creo. Quizás, bueno, pero es un tema tan bonito, Nelson, es un tema bonito. El tema de la Navidad. Ya te dije que mi primer intento poético, yo tendría 16 años, fue sobre la Navidad y el susto que pasé, porque entonces una multitud y me hicieron ir a leer eso que yo escribí. Se ve que les gustó, aunque yo luego me deshice, porque en el camino de los que escribimos cosas, hay muchas cosas que van quedando, porque uno cree que no valen y las suelta, etcétera, etcétera. Pero este tiempo tiene cosas preciosas. Nosotros aspiraríamos a que todo el mundo viviera la Navidad cristianamente. Esa es la aspiración fundamental. Porque el centro de la Navidad no es nada más sino uno solo. Y humildemente presente en una criatura insignificante, el Señor, Cristo. Entonces, y es hasta para uno que no crea, se presta, porque el ver un niño en una situación de pobreza, es decir, emigrantes buscando posada, y luego vendrá que tienen que salir, emigrar rápido con él para salvarlo incluso. Es decir, que humanamente, aparte de la fe, debe ser inspirador, como hecho humano, el nacimiento del Señor, es decir, la natividad, la Navidad. Entonces, en cuanto a nuestro país, hay algo muy bueno, y es que hay un clima que automáticamente viene, porque hasta la brisita se encarga de recordarnos que estamos en otro tiempo,
comienza un friito, etcétera, y ya de ahí viene el jengibre y no sé qué, creo que todavía y la música. Y la música. Entonces, aspiramos a que se disfrutara el misterio de la Navidad, pero yo digo que sería una torpeza nuestra aferrarnos solo a eso, porque también quedan unos valores que vienen del misterio y han quedado ahí, porque el deseo de congregar a la familia, de visitar, incluso los que están fuera del país, de venir para esas fechas, ¿qué es? Es un clima bueno que favorece a la familia. Si favorece a la familia, es de Dios. Entonces se dirá, no es una profesión de fe diciendo, yo creo que la Navidad es aceptar a Cristo completamente en tu corazón, haciendo esto, lo otro, lo otro, lo otro. Sí, pero también hay valores que se desprenden de ella, que están ahí, o sea, han enraizado en nuestra cultura. La alegría de la Navidad, el deseo de compartir, el repartir cositas. Y hay gente que incluso tiene tradición de solidaridad en Navidad, porque yo he visto lugares e iglesias a donde hay un lugar para que usted lleva lo que va a dar para los pobres. Entonces, ¿por qué no reforzar todo eso? Y luego la misma tolerancia que tanta falta le hace a nuestra sociedad. Y luego mirar a ver de qué manera se remedia mejor la pobreza. Como quien dice, para que no tenga que repetirse lo del niño Jesús. Entonces, todo eso me parece que está en torno a este misterio y es parte de la cultura dominicana. Entonces, haríamos muy bien en no desperdiciar esa siembra anónima. ¿Quién sabe cuándo comenzó eso? Y sin embargo está ahí en nuestro país. Monseñor, muchísimas gracias por habernos acompañado. Que tenga feliz Navidad. Bien, muchas gracias. Nos veremos, si Dios quiere, el próximo año. Para nosotros ha sido un placer tenerlo en esta entrevista especial. Para ustedes, que haya felicidad de la buena, de verdad. Qué buena. Esta entrevista, además, en extenso, porque después de acá nos vamos a hacerle más preguntas a Monseñor. Usted también podrá verla desplegada en el periódico El Caribe, en portada y, por supuesto, en el interior y en nuestro sitio en internet www.cdn.com.do, además de distintas emisiones informativas. Vamos nosotros a pausa y venimos ya.